Buenos días, alumnos, guía de estudios sociales. Vamos a ver un poco la Primera Guerra Mundial que se va a desarrollar en 1914 hasta 1918, ¿ya? Es la primera gran guerra que va a enfrentar el mundo o va a conocer el mundo. Dos conceptos previos. El imperialismo, ¿ya? Que es una doctrina política y económica basada en la expansión territorial de las principales potencias de la época. Por ejemplo, Francia, Alemania, Inglaterra. El objetivo de los imperialistas era en el fondo obtener riquezas económicas de aquellos países conquistados, ¿ya? Obtener sus recursos naturales y después venderlas como materias primas durante el siglo XIX, por un lado. Por el otro lado, nacen los movimientos nacionalistas muy fuertes en esa época, cuyo objetivo era resaltar, ¿ya?, los valores que se representaban en la nación, en el idioma, en las costumbres y la historia común pasada del país, ¿ya? Claramente. Estos movimientos fueron el motor, ¿ya?, de variadas acciones durante el siglo XIX. Por ejemplo, Alemania, cuando se unifica, empieza todo un proceso nacionalista también de conquistar otros países. También otros antecedentes son la paz armada en esa época, cuyos países se estaban armando y desarrollando nuevas armas, porque sabían que en algún momento podía estallar una gran guerra. También se crean dos alianzas, la Triple Alianza o potencias centrales, que son Alemania, Italia, Austria-Hungría, por un lado, y por el otro, la Triple Entente o países aliados, que son Francia, Inglaterra y Rusia. El factor que va a desencadenar la guerra, que vamos a ver todas estas piezas del ajedrez bélico, va a ser un hecho político. Va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando, cual era el heredero del trono austrohúngaro. ¿Ya? Fue asesinado por un grupo terrorista anarquista, ¿ya?, en Sarajevo. Austria, Hungría, viendo esta acción, intentó anexar Serbia, ¿ya? Y obviamente Rusia, que formaba parte de la Triple Entente, le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro y todos los países que apoyaban a Rusia entran en conflicto. Esta Primera Guerra Mundial va a tener dos frentes. El frente occidental, Alemania Central básicamente, donde Alemania quiere invadir Francia, pasa por Bélgica, país neutral. Los franceses detienen este avance, ya, este plan de conquista en la línea del río Marne, ¿ya? Y aquí se produce una guerra que se llamó la Guerra de Trinchera, que va a ser una guerra bastante larga de desgaste, donde ambos bandos están en zanjas o socavones y están peleando por mucho tiempo. El frente oriental, en el fondo, Alemania quería invadir Rusia, sin duda lo invade, junto al Imperio Austrohúngaro. Rusia derrotada por un lado, porque enfrenta a estos dos países y también tiene que enfrentar un conflicto interno, ya el estallido de la Revolución de Octubre, ya mandada por los y dirigida por los bolcheviques, en este caso Lenin, donde la familia zarista es derrotada y tiene que abdicar. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son pérdidas de vidas humanas, más o menos 10 millones de personas, entre civiles y militares. Se crea el Tratado de Versalles, un organismo donde le exige a Alemania pagar los daños por la Primera Guerra Mundial, daños económicos. Se le prohíbe a Alemania tener un ejército profesional, se le baja la cantidad de efectivo y se le prohíbe en el fondo fabricar armamento. Y finalmente se crea la Sociedad de las Naciones. En 1920 es un organismo cuya misión y objetivo era preservar la paz mundial.